Buenas, profe. Creo que mi grupo está para arrancar con la actividad. Bueno, entonces Ignacio, arranca Ignacio, ¿quiénes están en el 2? Eh, Para organizarnos así no quedan baches en el medio. ¿Mm? estoy yo, Ignacio Bonifacio, Juliana González y Sebastián Ferreira. Bien, y después de ellos, ¿quién podría seguir? Ujú. ¿Nadie está en la actividad 2? De los que no pusieron la clase pasada, podrían exponer esta. ¿Quieren que les diga yo quién es? Sería lo ideal. ¿Eh? Nadie se atreve. En el 2 estaba en la otra, estoy pensando en el apellido, tendría que entrar. Yo tengo mala conexión hoy, estoy en otro lugar. Tienen la preparación, estoy pasando la asistencia un poquito. ¿Cómo está esto? Bueno. Paula, ¿vos estás en el 1 también? Sí. Sí, Cualquier cosa van a sumar a lo que diga el primer grupo, entonces. ok, sí. Lagos, ¿no estás en el 2? Juana Lagos. Sí, profe. Bueno, pueden seguir Justo ustedes. estaba hablando con mi compañera a ver si teníamos esa parte. Bueno, pueden seguir ustedes. ¿Quién más está en el 2? Digo yo. Porque como por ahí se cruzan con otros. Muriel Jiménez. González Juliana. ¿Están? Sí, acá, profe. ¿Qué actividad hicieron? Yo estaba con el grupo de Ignacio y de Sebastián. Hicimos Perdón. la parte 2, me parece. Es que No la estábamos 1. ahí hablando. Claro, estábamos hablando de la actividad 1, es la parte 2. Sí, de la parte 2, la actividad 1. La parte 1 ya la hicimos, la otra ley. La ley de marcas y designaciones. Estamos ahora, ¿sí? Claro, sí. La clase pasada, el grupo de Carolina, creo, Alvear, presentó la parte 1 porque se equivocaron. De última retomamos esa primera parte si no hay otra. Arrancan ustedes, pongan en presentar entonces. Dijimos la 2, siguen, ya habíamos dicho quiénes siguen. Fernández Abril. Hola, profe. Sí, justo estaba queriendo hablar. Nosotros con Boris y Aurch tenemos la parte 1. Podemos dar otros ejemplos de última, después de que expongan a nuestros compañeros. Platino, Mayra, tienen la actividad 3. Estamos hablando de la ley de marcas y señales, no la confundan con la otra que ya vimos, ¿sí? De derechos de autor, de propiedad intelectual y de autor. Marcas y señal, y designaciones. Estoy con las vacas yo. Marcas y señales. Marcas y designaciones. ¿Sí? ¿Está bien, Abril? Sí, es de la segunda parte, digamos, de esta Segunda ley. parte, no se Pero confundan, tenemos, vamos atrás. Estamos con marcas y designaciones. sí, Bueno, sí. arrancamos y estoy nombrando los que están. Muñoz Sofía, vos deberías estar en la última. Baker, Camila, ¿en cuál estás? Que no me acuerdo que hayas presentado. Hola, profe. Yo estoy con Juana, con Juana, Juana Lagos, en bueno, la 2. Sí, en la parte 2 estamos. vamos en este entonces. ¿Arrancamos? Ya nadie sumó asistencia, porque si no, a ver. Sí, vuelta. Bueno, nosotros trabajamos con la ley 22.362, que es la ley de marcas y designaciones de Argentina, que es una ley del año 1980 que sigue siendo la norma vigente para todo lo relacionado con el registro y la protección
de marca del país, y también vamos a ver qué es una marca, características, y entrar en el sistema de nombres de dominio y los conflictos que pueden aparecer. Antes de entrar a la ley, definimos más o menos qué es una marca, y en sí la ley no da una definición cerrada, pero lo que hace en el artículo 1 es listar todo lo que puede registrarse como marca, y la lista es bastante amplia. Pueden ser palabras, dibujos, emblemas, monogramas, colores aplicados a un envase, combinaciones de letras, frases publicitarias, y todo con tal de que sea distintivo. Como el hilo conductor de todo eso es la capacidad distintiva, lo que lo hace esencial. Una marca puede ser capaz de diferenciar un producto o servicio de otro del mercado. Si no lo distingue, no es una marca. Y como ejemplo, se me ocurre, no sé, la palabra cerveza, que no podés registrar una cerveza como una marca cerveza porque es algo relacionado al producto, pero no sé, cualquiera de las otras marcas, Quilmes, por ejemplo, lo puede registrar porque no tiene algo relacionado al producto en sí. Bien, según la ley 22.362, una marca tiene que cumplir ciertas características para poder registrarse. En primer lugar, tiene que ser distintiva, lo que significa que no puede ser un nombre genérico ni una descripción del producto, un poco lo que decía Nacho, sino que tiene que ser algo que permita diferenciarlo claramente de los demás. También tiene que ser novedosa, nueva, por así decirlo, lo que significa que no puede ser igual ni muy parecida a otra marca que ya exista dentro del mismo rubro. También tiene que ser lícita, no puede incluir símbolos oficiales, expresiones ofensivas ni elementos prohibidos por la ley. También la marca tiene un alcance territorial, lo que implica que su protección es válida únicamente en el país donde se registra. Y por último, tiene una duración limitada. El registro dura 10 años, pero puede renovarse indefinidamente siempre que la marca siga en uso. Bien, luego con los nombres de dominio, en relación con las marcas, son los nombres que tienen las marcas o cómo se representan en Internet. Un dominio es la dirección que usamos para acceder a un sitio web y forma parte del sistema DNS que traduce ese nombre en una dirección numérica para que el navegador pueda encontrar el sitio. Aunque los dominios no están regulados directamente por la ley de marcas, se vinculan con ella porque funcionan como la identidad digital de una marca. En Argentina, los dominios son administrados por NIC Argentina, mientras que a nivel internacional está encargado el ICANN. Ok, bueno, complementando con lo que decía mi compañera, que si bien esta parte no está regulada por la ley 22.362, sino por el NIC y el ICANN, que es a nivel internacional, se trabaja igualmente en conjunto con la ley de marcas, porque el dominio es la expresión del nombre de marca en Internet. Entonces, para ver los elementos del DNS, tenemos el dominio raíz, que es el nivel superior, que está representado por un punto que no vemos cuando escribimos la dirección. Después está el TLD de primer nivel, que es la terminación genérica, por ejemplo, de .com, .org, si es de un país, .ar, puede ser si es de Argentina, y temáticos como .design, .art, .studio. Después están los dominios del segundo nivel, que es el nombre elegido por el titular, en este caso, por ejemplo, en google.com, el dominio sería Google, que identifica a la empresa. Y además está el subdominio, que es el prefijo que organiza las secciones, que por ejemplo www, puede ser campus o biblioteca como ejemplo. Nosotros, como ejemplo, para demostrar esto, elegimos la página de la universidad, www.unrn.edu.ar, en donde el dominio raíz es el punto final invisible, el TLD de primer nivel sería el .ar,
El TLD de segundo nivel sería .edu, que indica que es una institución educativa. El dominio principal o de tercer nivel sería UNRN, que es el nombre elegido por la Universidad Nacional de Río Negro, las siglas. Y el subdominio sería www, que es el prefijo que indica que el sitio web, principal, perdón. Entonces, la misma universidad puede tener otras secciones en donde sea, por ejemplo, biblioteca.unrn.edu.ar o ingreso.unrn. Y el orden correcto para las páginas sería la sección, luego el nombre, luego el tipo de institución y luego el país. Y eso estaría todo. Bien, está bien, claro. Y no sé si recuerdan lo que hicieron las chicas que trajeron algunos de estos conceptos. ¿Alguien quiere esta parte sumar algún ejemplo, como dieron algunos de los chicos? Nosotros tenemos A con ver, Abril. que tenemos para sumar algo, sí. Ahí Dale. comparto. Sí, es más que nada con respecto a esto del dominio. Encontramos una... Espera, Dale. espera que me quedó la otra diapositiva. Ya. Bueno, eso es lo que explicaron los chicos, queríamos mostrarlo como más una red. Es exactamente lo mismo, pero por ahí está más graficado y se entiende ahí. Pero bueno, es lo mismo, pasa si querés. Lo ven subdominio, dominio marcado con llaves. Claro, sí, como más gráfico de lo que ellos explicaron. Bueno, después acá el tema de los dominios territoriales serían que, bueno, el CL, por ejemplo, es para Chile, el .es es para España, .ar para Argentina, o sea, armamos ahí un mapa para mostrar eso. Ahí marcamos como los más relevantes, por lo menos de acá. Bueno. Después, así como un caso para comentar que nos pareció interesante, era el del dominio.tv, que es pertenece a un país que se llama Tuvalu, que es una islita del Pacífico, y lo que tiene interesante, que nos pareció a nosotros, es el hecho de que los países cobran regalías por el uso de los dominios territoriales. Entonces, una gran parte del PBI del país viene del dominio.tv. Entonces, Sí, ahí habíamos visto... pusimos ahí de ejemplo, por ejemplo, Twitch, que usa twitch.tv, pluto.tv, arte.tv, son algunas de las páginas. Hay un montón de otras más. ¿Y por qué piensan que ese es el dominio territorial? Algo atractivo tienen que tener. No, por eso, coincide con la abreviatura de televisión, por eso generalmente se usa para lo que son páginas de servicios de streaming. Después un poco de lo que investigamos era de que el dominio lo gestiona una empresa y el país tiene un porcentaje de esa empresa, tiene creo que un 20%, entonces de ahí es donde ellos generan ganancias en regalías, y aproximadamente, según lo que hemos leído, eran unos 10 millones de dólares anuales, que ellos después usan eso para infraestructura, salud, educación. Y después, para complementar, de Nica Argentina, no sé si querés comentar ahí. Sí, en realidad es un poco lo que explicaban los chicos, que Nica Argentina es como el que regula estos dominios acá en Argentina, gestiona más de 697.000 dominios, y bueno, para registrar un dominio, por ejemplo como .com.ar, tenés que validar la identidad mediante QUIL o QUIT, y tenés que tener una clave fiscal también. Y bueno, como que existen también zonas específicas, ¿no? Depende del propósito, como .gov.ar para el Estado, .edu.ar para la educación, .org.ar para organizaciones sin fines de lucro, y lo que hace esto es proteger la identidad de las marcas en la jurisdicción de Argentina, ¿no? Claro, por eso también se pide la parte legal del PID del QUIL para comprobar de si sos una persona jurídica o sos una empresa. Claro, sí. O una organización gubernamental. O sea, yo como persona no puedo ser dueño, por ejemplo, de un dominio.gov.ar.
pero tampoco que sos dueño, pagás como una suscripción anual. Claro, sí, sí. Ahí Pedro pone que hubo una controversia. Pedro, ¿querés decirlo ver. vos? ¿O no querés agregar nada? No, sí, o sea, yo justamente cuando estuvimos investigando esto, había visto esto del punto TV que dice que, bueno, que bueno, esto que comentaban los compañeros, que aproximadamente el 8,4% de los ingresos por las regalías eran lo que se beneficiaba la isla, y que nada, que hubo como una controversia porque además de los dominios de la televisión, se registraban también muchos sitios de carácter pornográfico, y en Tuvalu hay mucha gente que es cristiana que sentían como un conflicto de beneficiarse indirectamente de la industria esta. Bien. Interesante. ¿Algo más? Nada más. No, nada más. Bueno, interesante lo que sumaron, chicos. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar en esa primer parte o pasamos al 2? Profe, yo tengo para Dale. presentar la de las problemáticas. Tengo 2 ejemplos. Uy, hay como un ruido atrás tuyo, Camila. Uy, sí, es que me pasó una moto. Sí. Fíjate, a ver, si querés, si podés. Dale. Más que nada eran, bueno, un ejemplo ya lo habían puesto las chicas anteriores, la clase pasada, que era lo de el registro de dominio con marca ajena, que es la ciberocupación. Malvi, ¿puedes pasar a la última diapo? Bueno, que es básicamente es cuando una persona registra un dominio con el nombre, perdón, es cuando una persona registra un dominio con el nombre de una marca conocida para lucrar, digamos. Por ejemplo, si alguien registra nikeargentina.com sin ser Nike. Bueno, los problemas que puede producir esto son, en primer lugar, como la confusión para los consumidores, después podría estar tratándose como de una posible estafa, o que lo que puede ocurrir también es que el titular de la marca puede iniciar acciones legales para poder recuperar ese dominio. Y después tenemos lo que es la marca registrada, pero dominio ya ocupado, es decir, como puede ser... Está raro tu sonido, Camila. Sí, pasa que no estoy en mi casa, ¿viste? Dale. Por eso hay tanto ruido. Bueno, este otro ejemplo puede ser una empresa que registra su marca, pero el dominio ya lo tenía otra persona. Por ejemplo, querés registrar Dulce Sur como marca para tu propia pastelería, pero dulcesur.com ya existe. Entonces el problema es que no puedes usar ese dominio aunque tengas las marcas, por lo que hay que negociar o cambiar de nombre o ir a disputa legal con la persona o con la empresa que posee ese dominio. Eso sería básicamente. Perfecto, aporta, suma. Muy bien. Seguimos. Podemos pasar al 2, Ahí presento, profe. Sí, ahí presento. Dale. Nosotras no hicimos una presentación como tal, sino que como queríamos hacerlo más resumido, hicimos como todo en una sola imagen. Vas a tener que leer porque yo no llego a ver, no sé los chicos. Sí, sí, sí. No, ahí No, lo veo, lo amplío un poquito. Sí. Bueno, nosotros teníamos la parte de cómo se identifica un negocio en Argentina según la ley 22.362. Para esto, primero creemos que es importante entender la diferencia entre dos conceptos que son la marca y la designación comercial, que cumplen funciones distintas dentro del sistema legal. Por un lado tenemos la designación comercial, que es el nombre que identifica una actividad o un negocio,
es decir, el emprendimiento en sí mismo y no a los productos que ofrece. Por ejemplo, acá pusimos Panadería La Baguette y Transporte Vía Cargo. Este tipo de identificación se adquiere a partir del uso real en el mercado, por lo que no necesita registrarse para tener protección. Y además, su alcance está limitado al rubro en el que se desarrolla la actividad, y esto evita confusiones con otros negocios similares. Sí, por otra parte, la marca identifica productos o servicios más específicos. A diferencia de la designación comercial, la marca sí debe registrarse para obtener protección legal y en Argentina particularmente este trámite se realiza mediante el INPI, que es el organismo encargado de esto. Y la ley establece que pueden registrarse como marcas distintos tipos de signos, como palabras, letras, números, logotipos, combinaciones de colores o frases publicitarias. Sin embargo, todos deben tener como una capacidad distintiva para poder diferenciarse dentro del mismo mercado que comparten. Por otra parte, no pueden registrarse los signos que son más genéricos o descriptivos, como por ejemplo la palabra pan, en el ejemplo que tenemos de la panadería, no se podría usar, ya que no permite una distinción en un negocio dentro del mismo rubro. Bueno, además existen prohibiciones específicas que están establecidas por la ley, como el registro de marcas iguales o similares a otras ya existentes, o también aquellas que puedan generar confusión en el público. También se prohíben los signos engañosos, los nombres sin autorización, las expresiones contrarias a la moral o los símbolos oficiales, ya que podrían afectar tanto a los consumidores como al sistema de identificación comercial. Bien, en síntesis, nosotros vimos que la diferencia principal es que la marca se registra y otorga un derecho exclusivo, mientras que la designación comercial se adquiere por el uso y se limita al ámbito de la actividad. Así, la ley evita confusiones y protege la identidad de los negocios dentro del mercado, asegurando una competencia más clara y más justa. Y eso sería todo. Está bien, está clarito. Esto es un lindo resumen para estudiar esta parte de la ley. Así que después seguro lo compartimos con el resto. ¿Alguien quiere sumar en este punto? Algo que haga algún aporte sobre lo ya dicho, ¿sí? Como entregaron ayer, nosotros no pudimos ver. No, ayer no, este lo entregaron antes. Ayer el de organización. Estoy con la fecha cambiada. Este fue antes. ¿Alguien tiene algo para sumar a este? ¿No? ¿Quién seguía en ese orden? Estoy mirando. Rodríguez, Alejandro. No. ¿No? ¿Hernández Guadalupe no está en ese grupo? Los agarré el... Están, pero no están los que nombro. Franco Loncopan. Bueno, ponen presente, pero después no hablan. Profe, nosotros teníamos el caso preguntar si es correcto. La diferencia entre marca y designación. Bueno, lo vi un poquito los chicos al principio, ¿no? Eso, sí. ¿Algún aporte algo distinto a eso? No, nosotros habíamos puesto el caso de iPhone, por ejemplo. A ver. iPhone como marca y Apple Store como designación. ¿Tienen una presentación o es eso, simplemente? No, era contar ese comentario. Con la presentación está escrito, no mucho. Bueno, de la última, que pienso de los que están últimos, Prado, de la última parte, Tarifa, me voy por los apellidos, no sé, porque por ahí se juntaron con alguien con otro apellido más primero, segundo, y no, Mansilla.
¿Nadie había mencionado que estaba en la última parte? Hola, profe. Sí, yo la tengo, si quiere, Dale, presento. gracias. ¿Se ve? Sí. Ahí pongo presentación. Bueno, a mí me tocó la parte 3, que engloba lo que sean los derechos del titular que registra la marca, que bueno, es uso exclusivo de la marca registrada, que se renueva cada 10 años, que tiene la posibilidad de vender, transferir o licenciar esa marca registrada, una oposición a marcas similares, acciones legales frente a imitaciones o falsificaciones. Ahí aguántenme un ratitito. Mi gata quería entrar. Bueno, acciones legales frente a imitaciones o falsificaciones. Ahí se me ocurrieron como bastantes ejemplos. Al final puse otro, pero bueno, a medida que lo fui haciendo, como que se me ocurrió que hubo ahora, con esto de que se empezó a poner de moda el tema de la torta Rogel, que Rogel, la que es una marca registrada, empezó como a tomar acciones legales con una heladería de Buenos Aires, que no me acuerdo ahora el nombre, pero que bueno, que porque estaba usando como un sabor de ese nombre, no lo podían nombrar. Bueno, esto iría como por ese lado. Y bueno, en cuanto a delitos y acciones previstas, bueno, falsificación de marcas, uso no autorizado, venta de productos con marcas imitadas, y las acciones posibles son multas, bueno, prisión, embargo o secuestro de esta mercadería, destrucción de productos falsificados, o bueno, la suspensión del uso ilegal de la marca. Bueno, en cuanto a protección y plazos, bueno, esto se obtiene mediante el registro en el INTI, que ya lo nombraron varios compañeros, que dura 10 años, que bueno, que puede ser renovable, y que la marca se puede perder, bueno, por falta de renovación, por no uso durante 5 años o por nulidad o caducidad. Y el ejemplo que puse en la presentación fue este de Patagonia, que si bien, bueno, Patagonia de la ropa outdoor es de Estados Unidos, está registrada allá, pero también está acá en Argentina, pero bueno, el problema fue cuando Patagonia, que es de Quilmes, quiso instalarse allá en Estados Unidos a comercializar este producto, y ahí es cuando Patagonia, la marca de ropa, empieza a generar acciones legales. Fue bastante conocido el caso, y bueno, ahí hubo como dramas legales, pero bueno, esta marca Patagonia, la de la cerveza, está desde hace muchos años acá instalada, pero bueno, justo el problema fue como más actual, digamos. Pero bueno, me pareció como un ejemplo claro. Y eso sería todo. Bueno, gracias, Antonella. Muy claro. De nada. ¿Algo más, profesor? Si no, cerramos acá. Después lo que nosotros vamos a hacer, vamos a compartir, supongo que de la primera parte, no todas, pues son muchas presentaciones, ahí fuimos seleccionando algunas para que ustedes tengan como recurso por ahí si les interesa estudiar de ahí. Y habíamos escrito algunos por las dudas, si podían presentar organizaciones, pero vamos a esperar un poquito, porque vamos a arrancar con otro tema ahora. Si tienen alguna duda o consulta, Gustavo, del parcial, quieren hacerla ahora antes de que arranquemos con el tema de marketing. Esto, ya les dije, vamos a compartir algunas de las presentaciones de manera que si ustedes quieren usarlo como recurso para estudiar, lo puedan hacer, ¿sí? Te les van a aparecer en la clase abajo. ¿Mm? Profe, Sí. hola, ¿qué tal? Le hago una consulta sobre el parcial. ¿Es multiple choice o es desarrollo? Y todavía no lo sabemos. Cualquier cosa les decimos más adelante, no lo hicimos todavía. Usualmente cuando era virtual era múltiple choice, pero cuando eran escritos ahí también había algunas preguntas de desarrollo o ensayo, como quiera llamarle. No súper extenso, pero sí, en algunos casos, al ser escrito en la universidad es posible que sea alguna para desarrollar. Una consulta que les voy a decir, en relación al horario, ¿ustedes cursan algo virtual antes? Pues sería a las 14, ¿sí? Tienen que tener en cuenta eso. No recordaba si
Sí, sí. Claro, ¿se acuerdan que hablamos de hacerlo presencial en Valle Fértil? Entonces por eso lo dice Ana, para que si alguien, no sé, vive en Neuquén y lo está virtual y esto, Sí, por ahí antes no, después sí. No, antes no. Pero como el Claro. horario nuestro es más extenso y nosotros vamos a pedir un aula y demás como para saber, ¿sí? Pero bueno, sería a las 14, los confirmamos por acá presencialmente, lo vamos a mandar. Y en realidad lo del examen, por ahí lo preguntan porque antes era múltiple choice directamente, pero cuando eran escritos en la universidad no eran múltiple choice. Siempre inclusive cuando era una respuesta había que justificar aunque sea brevemente, ¿sí? Tengan en cuenta eso, tampoco es una materia que tienen que escribir un montón, por lo menos los contenidos que vimos hasta ahora. Sí, la ley es esquemática, la fueron hablando, no es complejo, digamos, lo que fueron viendo. El ejemplo te da la referencia para comprenderlo. Sí, no es complejo. Sí, son respuestas más cortas, más que grandes redacciones, por lo menos lo que vimos hasta ahora. Por ahí después cuando vemos la parte de Estado, por ahí son respuestas un poco, pueden ser más extensas, ¿sí? Pero apenas lo definamos, que supongo que ahora sean estos días, si quieren les escribimos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Profe, por ahí nosotras con mi compañera no entendimos muy bien la diferencia entre designación, o sea, estamos un poco mareadas, entre designación y marca. Pero sería bueno que eso lo aclaren algunos de los que hicieron las presentaciones y que lo vuelvan a explicar, porque a lo mejor fue un poco rápido y yo creo haberlo entendido con alguna claridad en la presentación, pero me gustaría que los compañeros que hicieron la presentación lo aclaren, lo expliquen un poquito más. Que había De dos hecho, grupos, ¿no? uno lo presentó porque dijo que se repetía, no me acuerdo quién de los chicos. Boris, ¿vos fuiste? Compartan la presentación nuevamente. Profe, ¿de cuál está hablando? La ¿Designación? diferencia entre marca y designación. En el 1 respondieron a eso 2 presentaciones. Que la traigan de vuelta y compartan nuevamente. A ver, ahí me fijo si lo tenemos, no recuerdo. De hecho, Carolina Alvear creo que también lo hizo. O sea, ya vamos por la tercera vez, ¿sí? Tienen que trabajar de profesores un poquito. No, pero lo hicieron bien en las presentaciones. Yo no tengo presentación acá porque... Por eso, que le expliquen de vuelta todo. De paso practicamos para el parcial. ¿Cuál era la pregunta? ¿La diferencia entre marca y designación? Sí. Exacto. Ay, creo que no lo tenemos eso. Habían dicho que la marca distingue un producto o servicio, ¿sí? Y la designación comercial distingue una actividad. Lo dijeron claro. Y la designación comercial identifica o individualiza una actividad, ¿sí? Tenga fines de lucro o no. Pero lo habían hecho bien en unos gráficos. ¿Sí? Es el nombre bajo el cual, digamos, cualquier comerciante desarrolla su actividad. ¿Quién lo presentó, chicos, a esto? Nosotras con Sofía. Bueno, pónganlo, por ejemplo, la marca sería en un auto Ford, el dominio www.ford.com. Y el ejemplo de la designación comercial en ese caso es Ford Motor Company, ¿sí? Pero específicamente en ese ejemplo, pero ustedes dieron otros más comunes. No, nosotros teníamos la segunda parte, lo que sigue eso, de la diferencia entre marca y designación comercial. ¿Está bien? Bueno, dale, eso es lo que estoy explicando yo justamente también. ¿Quieren que lo vuelva a presentar el resumen? Sí. Porque aparte, hay un cuadrito, no sé si algunos lo vi, pero que la marca se registra, dijimos, es con inscripción, la designación comercial no se registra, se adquiere por el uso, pero esto surgió ya en varias presentaciones. Sí, es abajito, el que tiene la estrella, eso. Que la diferencia principal es que la marca se registra y otorga derechos exclusivos, mientras que la designación comercial se adquiere por el uso y se limita al ámbito de la actividad. Sí. ¿Qué ejemplo pusieron ustedes? Nosotros habíamos puesto el de la panadería La Baguette, que ellos no pueden usar la palabra pan, por ejemplo. Bien. Pero sí pueden usar la baguette, aunque se repita, porque eso les da como una identidad
para diferenciarse dentro del rubro. Bien, nosotros cuando lo damos en la clase usualmente usamos el ejemplo de Ford, ¿sí? Ford sería la marca, lo que se registra, que distingue un producto o servicio, ¿sí? Se registra con inscripción y tiene una protección en territorio nacional, puntualmente la marca, ¿sí? Y esa marca, ¿cuándo va a concluir? Cuando el vencimiento o cuando renuncia a quien lo registró, ¿sí? Entonces, en el caso de la designación comercial, en este caso, que por ahí no lo tenemos como familiarizado, es Ford Motor Company, ¿sí? Que es distinguir específicamente la actividad, que es de la venta, el comerciante, cómo actúa en ese mundo de venta de autos, ¿sí? A eso se refiere específicamente, que no se registra, se adquiere por el uso de comercializar estos autos o de esta marca, son vehículos, ¿sí? Y que tiene una protección según la zona geográfica, ¿sí? En la que esté la empresa, en definitiva, esa designación comercial. ¿Algún otro ejemplo? Carolina, está el grupo de Carolina, que no recuerdo, pero me parece que lo habían puesto bastante claro. Profe, y por ejemplo, nosotros con mi compañero nos tocó desarrollar este tema, pero bueno, como que medio teníamos un par de dudas, y yo el ejemplo que a mí me explicó mi esposo, que él es estudiante de abogacía, que igual también nos generó dudas, es que él me dio el ejemplo de que Pepsi sería la marca y PepsiCo sería la designación comercial. Perfecto, sí. Está bien Por ejemplo, www.pepsi, cuando hablamos del nombre de dominio, que son las 3 categorías que fueron presentando varios de ustedes. Sí, está bien. Igual quiero que tengan en cuenta, esto es una presentación muy breve, es como que ustedes se acerquen a la ley. Ustedes tienen que pensar, ahora que me decís que estudio Derecho, hay posgrados específicamente de esto, ¿sí? Ustedes lo que hacen es un acercamiento a alguna normativa, ¿sí? Se redujo. Pero tengan en cuenta que hay posgrados que estudian, tiene una complejidad en cada uno de los casos. Pero exactamente ese ejemplo es válido, es válido. Es uno de los ejemplos, que se parece bastante al de Ford, cuando estamos hablando uno. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Bien, profe, sí, nuestra duda era más con eso, con los ejemplos, porque el concepto lo entendíamos, pero teníamos duda con los ejemplos, pero ahora sí ya quedó claro. Gracias. Gracias a las compañeras también. Son todo lo que tenga que ver con derecho de autor, sobre todo de propiedad intelectual, es más complejo aún, porque acá, por ejemplo, creo que algunas de las chicas al principio que no me están respondiendo, me están escapando, pero apareció bastante poco lo de las licencias, ¿sí? Creo que alguna presentación lo dijo, las Creative Commons, digamos, todo eso está en constante dinamismo, y mucho más ahora con el tema de las IA. Yo creo que con alguna presentación lo hablamos, ¿sí? Lo de copyleft y demás. O sea, es complejo, pero ustedes tienen que identificar alguna diferencia en relación a alguna de estas características de estas licencias, y lo mismo que estamos charlando de designaciones y de marcas de designación y dominio, digamos. Pero no es que vamos a profundizar mucho más de esto que estamos diciendo nosotros acá, de que si se registra o no se registra, que define la actividad, que se determina en un territorio específico que es nacional en el caso de la marca, porque acá surge lo que dijo en el caso de Patagonia. Ustedes lo vieron ahí, en lo que planteó la compañera. Entonces ahí lo pueden relacionar, ¿sí? Pero bueno, si quieren después compartimos algunos ejemplos más. Pero ustedes, las presentaciones surgieron otros ahora. Yo la verdad que no me acuerdo el de la primera, pero me parece que también lo habían dicho claro. Cualquier cosa, cuando la subimos, nos vuelven a consultar, ¿sí? O ponemos algunos ejemplos más. Entonces, si no hay más consultas, Gustavo, ¿querés arrancar con el tema de marketing? Sí, justamente pensaba, escuchando todos los ejemplos y todas estas aclaraciones que estás haciendo en el último tramo, Ana, ¿de dónde viene? Les contesto un poco lo que me pasa la pelota a Ana, yo se los tiro a ustedes como una pregunta. ¿Por qué nos importa, digamos, por qué nos importaría proteger una marca? Pensemos desde lo que venimos hablando en esta materia desde el comienzo. Vamos a suponer que tenemos una empresa, que nosotros acá dimos un montón de ejemplos, Ana habla de Ford, no sé, alguien habló de Pepsi, digo, marcas que están consolidadas, que ya tienen una trayectoria, ¿cierto? Y nosotros estudiamos una carrera de diseño y nos interesa conocer todo ese mundo, todo ese universo de cosas que pasan con las marcas, porque somos un agente que anda por la vida haciendo marcas, digamos, trabajando en el tema de las marcas. Entonces nos interesa familiarizarnos con esto. Y yo se lo pregunto a ustedes, digamos, esto en principio, digamos, si le tenés que contar a tu tía que vos estás estudiando en la universidad y fuiste a una clase de una materia que se llama gestión profesional del diseño, políticas públicas, no sé qué, si, bueno, se me pusieron a hablar de la normativa sobre las marcas. Y yo conté, mi novio estudia abogacía, mi marido, no sé qué,
Perfecto, bárbaro. Entonces ahí hay como un mundo de interés alrededor de las marcas. ¿Por qué existe ese mundo? ¿Por qué existe ese interés? ¿Por qué cuidar una marca? ¿Qué creen ustedes? A cualquiera que no haya hablado antes, por favor, que Ana ya viene insistiendo, que hay algunos presentes que están en silencio, digamos, que son presentes para la lista, pero después para la clase no, están ausentes. Bueno, esos ausentes háganse presentes y alguno que conteste por qué podemos estar interesados en esto, por qué nos puede interesar este tema, digamos, por qué estamos hablando de proteger marcas legalmente. ¿Qué piensan ustedes? A ver si vamos rápido al tema que tiene que ver, ya van a ver por dónde viene la cosa esta, digamos, por qué lo estoy relacionando. Capaz, profe, porque como diseñadores es importante que conozcamos, evitar en nuestro trabajo que terminemos infringiendo en el derecho de marca de alguna otra empresa, algún competidor, y eso termine perjudicando a nuestro cliente. ¿De qué manera? Está bien lo que decís, no hay duda, está muy bien lo que decís. Ahora pensemos una cuestión más entre filosófica y comercial, digamos. ¿Por qué habría que cuidar una marca? ¿Qué es lo que tiene una marca que hace que yo la tengo que cuidar? Te doy un ejemplo para entender esto. Si yo me voy con un hijo chiquitito a la playa, normalmente yo voy a andar de la manito con mi hijo chiquitito en la playa, porque me va a dar miedo que mi hijo se me pierda en la playa, digamos, y como lo quiero mucho, no me da lo mismo. Y si se pierde el nenito en la playa, todo el mundo va a andar aplaudiendo y no sé cuánto, y preocupado, ¿cierto? No es una situación cómoda, ¿cierto? Bueno, vamos a suponer que la marca es como un hijito, digamos, y entonces yo voy a tener un gran cuidado Quizás con porque esto. tiene valor, profe. Y ese valor Ahí va más allá del llegamos al valor punto. económico, sino que es un valor que abarca muchos sectores. Totalmente de acuerdo. La marca tiene valor. La marca tiene valor. Y como un elemento que tiene valor dentro de los activos de una empresa, supongamos, o de una ONG o de lo que sea, la marca tiene valor y entonces la tenemos que proteger. Fíjense, como un ejemplo, se lo digo para entender de lo que estamos hablando y de lo que es el peso de las marcas. Todo el tiempo, todo el tiempo estamos expuestos a intentos de fraude que se hacen bajo una marca. No marca Coca-Cola, Nike, no marca Ford, no, Edersa. Me mandan un mail diciéndome que debo una plata y no sé qué, o no, nosotros venimos del cable y nosotros somos de no sé cuántos, porque la marca sirve de paraguas para una cierta actividad o cierta cosa que a lo mejor me meto en la casa de alguien y me robo algo, no sé qué. Fíjense hasta dónde la usurpación de la marca funciona de esta manera. Todo el tiempo salen noticias, vestidos con ropa de policía, vestidos con ropa de la empresa Edersa, vestidos con ropa de CAL, entraron acá, hicieron esto, se llevaron los cables. Es decir, usan la marca como paraguas protector de algo. Y entonces estoy dando el ejemplo extremo del fraude más burdo, que es vestirse con una ropa que tenga una marca. Pero en el otro terreno, digamos, en el terreno del comercio, del intercambio, también va a estar la necesidad de proteger. ¿Por qué vamos a proteger? Constanza dice una palabra que es central y que la dijimos del comienzo y que en 5 minutos de charlar, entonces nos damos cuenta que hay un tema de valor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de valor? Y ahora vamos a ir un poquito a hablar de marketing y aprovechamos que no fueron tan largas las presentaciones y estamos bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de valor? ¿A qué nos estamos refiriendo a valor? En relación a las marcas, profe, creo que se refiere como a la imagen o los valores, las experiencias que las personas asocian a ese conjunto de símbolos que nosotros creamos. Por ejemplo, cuando vos pensás en McDonald's, depende de la persona, pero en su mayoría piensa en la hamburguesa así, toda perfecta, que te muestran en las propagandas. Tiene un peso, que si vos compras una hamburguesa McDonald's no es lo mismo que la compres en carnicería Don Juan. Claro. Sí, creo que confío más en Don Juan, pero no importa, entiendo la idea, sí. Tal Quizá cual. uno tiende a asociar el valor siempre con lo económico, con lo
sí, con el capital económico, pero a veces el valor de una marca también tiene que ver con cosas que no son tan tangibles, supongo, El como por prestigio. ejemplo lo emocional, las experiencias, como mencionó Mateo, cosas así. Me encanta el análisis que haces. No entiendo en qué punto lo emocional se separa de lo económico, porque son dos cosas que son indivisibles. Las empresas impulsan todo el tiempo la producción de valor en relación con cuestiones emocionales, porque la misma persona, voy a usar una metáfora, que mete la mano en el bolsillo para sacar plata para pagar, es la misma persona que se emociona y que esa emoción es la que te doy un ejemplo. Vamos a ver la obra de teatro, vamos a pagar la entrada al cine. Es un evento donde lo que voy a buscar es emocionarme justamente. Y luego, cuando voy al McDonald's, que dimos el ejemplo acá, justo la semana pasada tuve, entre comillas, que ir a comer a McDonald's porque fui a trabajar a Neuquén con gente que se ve para trabajar y resulta que si uno quiere comer rápido y no sé qué, se va a comer ahí, digamos, donde es muy rápido. Y eso es un valor. No es estrictamente emocional, no es lo que sentí cuando me dieron las figuritas del Mundial, digamos, con el combo de Big Mac. Pero a lo mejor si hubiera ido con mi hija de 12 años, hubiera pasado algo que en otro restaurante no pasa con el sobre de figurita del Mundial. Hay algo que es un poco indivisible, no son dos campos separados, lo económico de la emoción, son dos campos vinculados. La publicidad, la comunicación de marketing, apunta a producir una determinada emoción, digamos, me muestran una cosa que me produzca una cierta emoción, que me despierte interés por verla, por consumirla, pero no estoy en desacuerdo con lo que decís, porque como categoría de análisis la podemos separar, podemos decir, esto es del campo de lo afectivo, de la afinidad y del valor, y esto es del campo de la microeconomía, y entonces vamos a hablar de la planilla Excel, el sistema Tango y la contabilidad de la empresa. Está bien. Como campo, como análisis. En el mundo real funcionan juntos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, entiendo. No obstante eso, si usáramos la categoría que traes, que me parece súper interesante para analizar, voy a coincidir con vos en este primer punto de análisis y a decir, la marca construye un valor y ese valor está vinculado a ciertas emociones y esas emociones acumuladas, convertidas en algo masivo, se convierten en un activo de la empresa, en algo que la empresa le refuerza. Un ejemplo, no sé, si mañana Galperín vende Mercado Libre, no vendería un edificio, digamos, lo que vendería es un activo de marca. ¿Se entiende lo que digo? No, por ahí es medio raro este tema, pero digo, no estamos en la primaria, tenemos que hacer el esfuerzo y ver, hablamos de una abstracción, pero esa abstracción representa un valor económico muy grande, digamos. El siglo y pico que lleva Coca-Cola en el mercado convirtió la marca en un activo económico, de valor económico, pero ese valor económico es indivisible de la cantidad de emociones que eso produce. Esas emociones van desde la percepción positiva que tengo de una bebida que es agua, azúcar, una serie de extractos y gas carbonatado, no sé qué, vinculado a siglo y pico de publicidades que comunican cosas sobre la felicidad, la familia, la alegría, Papá Noel, el color rojo, ciertos elementos visuales, no sé, una cantidad de elementos que acumulados arrojan un resultado. El Fernet combinado con esto, no sé, un montón de cosas que se acumulan y producen valor. Bien, ese fenómeno llevó las marcas a un terreno de la necesidad de la protección legal. Esto es algo, vamos a poner comillas, relativamente nuevo, la protección legal. Cuando inició el mundo, solo lo cuento como una anécdota muy menor, no solo no existían los diseñadores cuando se crea la Coca-Cola, ni siquiera existía, como todo producto que es nuevo, algo similar que fuera de esa característica. Las bebidas recreativas, entre comillas, eran mayormente bebidas alcohólicas en aquella época. Aperitivos, qué sé yo, no sé, esto define en el siglo XIX. Cuando se crea eso, que era un tónico para curar, no sé, se crea en una farmacia, en una época en que no siquiera estaba regulada la producción de medicamentos ni la publicidad de medicamentos,
en una farmacia en Atlanta, alguien crea una receta y la receta termina siendo dulce, rica, qué sé yo, y el contador de la farmacia es el que diseña la marca Coca-Cola, digamos, se ve que se puso con una lapicera, con tinta, qué sé yo, y dibujó esa marca que es la que sigue existiendo hasta hoy. No había diseñador, no había diseño, no había la idea de marca ni de proteger legalmente una marca. Todo eso surgió después, en el transcurso del siglo XX, cuando esto del valor que vos mencionás, que está muy bien pensado, se empezó a convertir en un activo, y si venía otro y me usaba mi marca, bueno, me estaba usando un capital en el cual yo había invertido, digamos, había construido un camino con la marca. Y entonces ahí es donde para nosotros diseñadores, para ustedes, diseñadores, diseñadoras, se va poniendo interesante, porque digo, che, por ahí esto que hago es muy repetido, está en carteles grandes en la ruta, sale por televisión, está en las redes sociales, y construyo un activo que tiene un valor. Y entonces me familiarizo un poco con la cuestión legal, porque tengo que ayudar, muy bien lo que dijeron al principio, a mi cliente a defender esto, ¿sí? A defender ese valor. Y lo que ese valor va a reportar ya más adelante económicamente, digamos. Por eso decía lo del tema de los fraudes, cómo evitar los fraudes y etcétera. Les quiero compartir un poquito nosotros nuestra materia la tenemos dividida en parte. Nosotros habíamos arrancado nuestra materia con esto de la gestión profesional del diseño propiamente dicha, viendo ese rol del diseñador, con ese trabajo práctico, algunos textos, de paso repaso un poco lo que vimos para el parcial, lo que tenemos que ver para el parcial, nuestra unidad 1 se llamaba Desarrollo y Gestión del Trabajo Profesional, que vimos la tesis de Celedón, con el encuadre, los tipos de contratación, y después empezamos a hablar de esto de la propiedad intelectual. Vimos los ejemplos, ustedes vieron los trabajos prácticos, vimos lo de Frascara. Por dónde estoy repasando el recorrido que hicimos y a dónde queremos ir. De estas definiciones sobre el diseño gráfico, hay algunos tipos de... Sí, ¿cómo? No se ve lo que estás presentando. No, por ahora no empecé la presentación, estoy hablando por ahora voy a presentar. Dejé nomás la presentación y estoy repasando estas cosas. Porque ¿a dónde quiero llegar? Algunas modelos de organización, etcétera, charlamos un montón sobre eso y nos queda ver, vamos a hablar un poquito antes de pasar, digamos, a lo que es políticas públicas, que es lo que va a venir después del parcial, hablar concretamente de esto, sobre lo que venimos dando vuelta desde el inicio del cuatrimestre, que es el tema del valor. ¿Se ve la presentación ahora sí? Sí. Sí, se ve, chico. Ustedes tienen en el mismo área, en el área en el que nosotros trabajamos con Ana, una materia que es marketing. Nosotros vamos a intentar no superponernos a la materia marketing que tienen en la carrera esta, sino sumar algo que sea lo más pertinente y específico posible en relación con el diseño, como lo venimos haciendo desde el comienzo de la materia. Tratamos que una materia que antes era, digamos, que es sobre legislación, que antes era sobre políticas públicas, sea todo el tiempo una materia que les ofrezca a ustedes algunas herramientas concretas en relación con el diseño. Cuando hablábamos de valor, y por eso me resultó muy un lindo aporte, digamos, el que hizo Constanza recién, que dijo, bueno, esta valoración y tal. Sí, estamos hablando todo el tiempo de eso, de clientes y potenciales clientes que valoran, valga la redundancia, una determinada oferta, lo que yo ofrezco al mercado. Y eso está representado bajo el paraguas de una marca. De manera más general, esto sí lo cito un poco lo que vieron en la materia de marketing, o traducido al castellano, comercialización, implica satisfacer los deseos
y las necesidades de los consumidores de manera genérica. La función de cualquier empresa es ofrecer valor a sus clientes a cambio de utilidades. Y acá Kotler, el autor que vamos a citar ahora, que tienen el texto está en la plataforma, después lo vamos a habilitar, bueno, en un capitulito de Kotler, acá por acá estamos, que es capítulo, ahora le voy a buscar cuál es el capítulo que citamos, cuenta sobre dos secuencias. Una secuencia tradicional, relativa al proceso físico, que es fabricar un determinado producto, diseñarlo, comprar los insumos que hacen falta, fabricarlo, pensar un precio, una venta, publicitarlo y venderlo. Y dice que en la actualidad esa secuencia está invertida, digamos, que primero es la selección del valor, es decir, el marketing estratégico, pensar qué le voy a ofrecer a quién, de manera tal de que cuando yo llegue con mi oferta ya exista una demanda. Luego desarrollar el producto es como que lo de fabricar es segundo. Bueno, pensar el precio, la distribución, etcétera, y por último comunicar el valor, es decir, selección de valor, oferta de valor y comunicación del valor. Si yo en algún parcial, en algún final, en esta carrera o en la carrera de mañana se cambian a administración de empresas donde doy clase o a comercio exterior o se quedan acá en diseño y les pregunto, ¿las empresas pueden generar valor? ¿Ustedes qué me van a contestar? Sí, profe. Que sí, que pueden generar valor. Y cuando yo les pregunte cómo pueden generar valor, van a tener presente esto. Primero seleccionan el valor, luego diseñan la oferta de valor y luego comunican el valor. Esa es la secuencia de generación y entrega de valor que luego está desagregada en la segmentación de los consumidores, es decir, pensar a quién le voy a ir a ofrecer algo, en el enfoque de selección de los mercados, en el posicionamiento del valor, es decir, cómo va a funcionar eso en un contexto que me precede, digamos, en los productos que hay, la oferta que hay, las comunicaciones que hay, y ahí recién va a venir desarrollar el producto, el servicio, pensar el precio, definir la fabricación, la parte costo, la distribución y los servicios. Y por último voy a comunicar ese valor. Es decir, que todo lo que yo haga de negocio va a girar en torno al valor. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia? Digo, ¿se entiende que es diferente esto de juntarse 4 amigos en una casa, tomar unos mates y decir, che, si fabricamos ropita de abrigo para mascotas, que por ahí anda bien en el mercado? ¿Se entiende la diferencia? Sí, obvio, que es como que, o sea, estas estrategias son de empresas como más formales, consolidadas, digamos, Qué con lástima mucho que no es mayor rango presencial. estructurales. No tiene que ver con la escala de la empresa, tiene que ver con una cuestión conceptual. Todas las empresas, incluido Microsoft y Apple, empezaron en un garage. Lo que cambió es el concepto. Todas empezaron en un garage. No hay ninguna que empezó grande. Las empresas empiezan chicas y luego crecen. Y crecen porque entienden el mercado. Es una cuestión conceptual. ¿Se entiende lo que digo? Es primero pienso el valor y luego fabrico el producto. No primero fabrico el producto y luego pienso el valor. Ojo que es un esquema, estamos hablando de una especie de esquema mental difícil digamos, ¿se entiende o no? Sí, profe. Sí, sí. Y acá hay algo que se llama cadena de valor, que ustedes lo deben haber escuchado y que en el lenguaje coloquial se usa mal. Muchas veces los periodistas cuando escriben en el diario se refieren a cadena de valor como, por ejemplo, no sé, dicen la chacra, el empaque, el frío, el transporte y el puesto de venta en el mercado central. Toda la cadena de valor está afectada por el ajuste del gobierno o el aumento de los combustibles producto del conflicto bélico en Medio Oriente. Eso está mal expresado. Le llaman cadena de valor a un concepto que no es ninguna cadena de valor, que sí metafóricamente representa una cadena por los eslabones. ¿Se entiende lo que digo o no?
Como que la chacra está antes, después viene el empaque, después viene el frío, después viene el camioncito y después viene el puesto de venta. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, sí. Bueno, eso no es una cadena de valor, eso es una cadena, es la utilización metafórica de la palabra cadena. La cadena de valor de Porter, que crea este concepto, es otra cosa que no tiene que ver con esa secuencia. Es esto, es separar la empresa en actividades primarias, lo que está abajo, y actividades de apoyo. Lo de abajo es cómo fabrico un bien. ¿Vieron esto en alguna materia? Por lo menos en marketing y gestión de proyectos, no, profe. No lo vimos. Bueno, esto es cadena de valor de Porter. Yo tengo el input, la entrada, la operación, la salida, marketing y venta y servicio. Esto es lo primario que hace una empresa. Y algunas otras actividades de apoyo como administración de recursos humanos, el desarrollo tecnológico, las compras, la infraestructura empresarial. ¿Qué diferencia hay entre una actividad primaria y una actividad de apoyo? Generalmente la actividad de apoyo son aquellas que yo puedo llegar a tercerizar. Yo puedo tercerizar la administración de los recursos humanos. La mayoría de las empresas, la liquidación de los sueldos lo hace un contador externo a las empresas, ¿sí? Depende de la escala de la empresa. A lo mejor una empresa muy grande tiene un grupo de contadores trabajando dentro de la empresa. Pero igualmente la mayoría de ellas tienen estudios contables en los que tercerizan cosas. Pueden tercerizar un área de marketing, digamos, o pueden tercerizar determinadas cuestiones de acuerdo a... ¿Y cuál es el concepto? El concepto es que la empresa se ocupe, se enfoque en aquellas cosas que más contribuyen a la creación de valor, que más contribuyen a que los clientes valoren. Ejemplo, hay empresas, siempre doy el ejemplo de la empresa Nike. Nike prácticamente no fabrica ninguna prenda, Nike terceriza la fabricación de prendas, pero se concentra muy fuerte en la parte de marketing. Es decir, la empresa es una agencia de marketing, no es una fábrica de ropa. De hecho, no podría fabricar esa cantidad de ropa ninguna fábrica. Lo que hacen es tercerizan la fabricación, hacen controles de calidad. Entonces tienen una importante área de calidad, pero ningún área de fábrica. Siempre doy el mismo ejemplo, Nike no tiene una fábrica, no, vamos a buscar un video de la fábrica. No hay, porque no existe. Es una marca, ¿sí? Bajo el paraguas de esa palabra griega y de una cuestión gráfica de que es el Swoosh, ¿sí? Que tiene cientos o más, o 1000 fábricas en el mundo, en un montón de países, produciendo ropa y controlando. Ahora, ¿de qué se ocupan ellos? Se ocupan de la campaña publicitaria, digamos, de posicionar el producto, de pelear el mercado. ¿Qué es la competencia central? Esto es lo que nos vamos a enfocar y lo que nos va a interesar. Es decir, nos vamos a dedicar a un negocio, nos vamos a enfocar en la competencia central. Es una fuente de ventaja competitiva y realiza una contribución significativa a los beneficios percibidos por el cliente. Todo el tiempo me va a interesar el cliente. ¿Por qué me va a interesar el cliente? ¿Por qué me va a interesar tanto el cliente? Y porque es la persona con la que vamos a trabajar. Por eso, y para generar como cierta, no es para confianza, como generar cierto contacto directo con nosotros, la empresa, y que se genere como que vuelva a comprar reiteradamente, no me sale ahora la palabra, como cierta cariño, entre comillas. Se entiende lo que querés decir, se entiende lo que querés decir. Vamos a pensar la pregunta al revés, y más digamos, dándole menos chance a la respuesta. Vamos a hacer una pregunta un poco más cerrada. ¿Tiene posibilidades de sobrevivir una empresa sin clientes? Y no, básicamente no. No, porque el que le termina dando valor a la empresa es el cliente. No puede Correcto, subsistir muy por bien. existir solamente. El cliente no solo es el que le da valor, sino que no hay ninguna chance de que una empresa sobreviva si no tiene clientes, digamos, necesita de los clientes. Con lo cual, una preocupación muy grande de las empresas va a ser el cliente.
Segundo, la competencia central tiene aplicaciones en una gran variedad de mercados. Y tercero, es difícil que los competidores lo imiten. Entonces hay algo que tengo que hacer medianamente bien, digamos. Porque si yo no hago eso bien, entonces cualquiera va a venir y me va a imitar y tengo que hacer algo que me diferencie. Tienen que venir conmigo por algo que yo tengo que hacer de alguna manera mejor que otros. Quiero aclarar esto sobre la palabra competencia y no confundirla. Competencia me refiero como habilidad, no como competir con otros. Porque yo también puedo ser asociativo, yo puedo ser muy bueno haciendo una determinada tarea, integrarme con otras empresas que hacen lo mismo que yo para dar mejor servicio al cliente. Yo sé que la compliqué un poquito, pero si hacemos un esfuerzo vamos a entender la idea, digamos. La ventaja competitiva incluye capacidades distintivas o de excelencia en procesos empresariales más generales. Las organizaciones impulsadas por el mercado tienen 3 capacidades distintivas de excelencia. Percibir el mercado, fundamental, lo que hablamos hace un ratito, si no tenemos cliente estamos complicados. Relacionarse con el cliente y vincularse con el canal, que es a través de lo que yo llego al cliente. Para triunfar en el mundo del marketing es necesario entender el valor para los clientes, generarlo, entregarlo, capturarlo y mantenerlo. Es decir, que hay un foco muy importante puesto en preocuparme por los clientes, entender qué es lo que valoran, generar este valor que dijimos hace un rato, que estábamos acá, tenía 3 etapas la generación de valor: selección de valor, oferta de valor y comunicación de valor, y mantenerlo. Si tengo que hacer todo esto para que la cosa me funcione, poder convencer a alguien de algo y que esa persona, digamos, tenga interés en lo que yo ofrezco en el mercado. ¿Qué herramienta voy a usar para planificar esto? El plan de marketing es el principal instrumento para dirigir y coordinar los esfuerzos de marketing. El plan de marketing opera en 2 niveles, estratégico y táctico. El plan estratégico determina los mercados meta y la proposición de valor que van a ofrecer, es decir, a quién le vamos a vender y qué le vamos a vender, qué es lo que les va a interesar, en función del análisis de oportunidades de mercado. Y el plan táctico son las acciones concretas que vamos a poner en práctica, como qué producto va a ser, cómo lo vamos a promocionar, dónde lo vamos a vender, el precio, los canales, es decir, poco las 4P que seguramente vieron en la otra materia. Entonces, ¿podemos generar valor? Sí. ¿Cómo hacemos? Seleccionamos el valor, creamos, digamos, ese valor, luego lo comunicamos y luego lo vamos a movilizar esto a través de un plan de marketing, que va a tener una parte estratégica y otra táctica. ¿Cómo va a ser ese proceso? Un proceso de planificación que va a tener, primero, planificar en la empresa, la división, el negocio, el producto, luego ejecutar este plan, es decir, organizarme para ejecutarlo, y luego controlar, medir los resultados, hacer un diagnóstico sobre estos resultados y las medidas correctivas si hiciera falta. Che, todo el mundo está haciendo delivery. Bueno, nosotros tenemos que ponernos a hacer delivery, entonces tenemos que tomar una medida correctiva. Antes queríamos que todos vengan al local y ahora hacen delivery. Primero el supermercado era una gran superficie con una góndola. Bueno, ahora todos hacen venta por internet y mandan. ¿Por qué? Porque cuando empezó el primero, alguna parte del mercado dice, no, yo no quiero ir más al supermercado. ¿Para qué voy a hacerlo si lo puedo hacer todo por internet? Me sale lo mismo. Bueno, genial. Ahí estamos nosotros, ahí está la cosa. Piensen ustedes también, ustedes diseñadores, estoy pensando en un ejemplo. A lo mejor me equivoco, yo ya soy un señor grande y capaz que veo las cosas distorsionadas, pero díganme ustedes que son jóvenes y que se van a recibir de diseñadores y diseñadoras. ¿Se puede hacer diseño sin interesarse nada en las redes sociales hoy en 2026? No. Es muy difícil pensar el diseño de manera estanca, digamos, no, yo quiero hacer como antes, con un tablero, unos rotring. ¿Saben lo que son los rotring? No. No, profe. Son los marcadores que se usaban antes, que se les cargaba tinta, los chicos de escuela industrial, que dibujaban planos, dibujaban los planos con unas lapiceras que venían por medida, 0,5, 1 milímetro, 0,75, no sé, 0,02, que eso no sé, las diferentes medidas.
Entonces, eso que ustedes seleccionan en el Illustrator, en el Corel, se hacía todo a mano. Pero es difícil pensar eso en la época actual. Y no, a mí no me gustan las redes sociales. Bueno, no te puede no gustar las redes sociales, digamos, pero para trabajar hoy en diseño, algún grado de involucramiento con las redes sociales tengo que tener, digamos, ya sea para ofrecer el servicio que quiero dar, como para trabajar adentro de las redes, haciendo mi trabajo de diseño, digamos, teniendo un poco de conocimiento del lenguaje de las redes. Me cuesta imaginarme otra cosa en 2026. Por eso digo, capaz una limitación mía, pero a mí me cuesta imaginármelo. Ahora ustedes me dicen que tengo razón y que es así. Entonces, hay algo de la planificación estratégica que la tengo que hacer en función de un mundo real, de un mercado real, y de atender una demanda, ¿se entiende? Sí, profe. Acá viene cómo hacer ello, porque esto va a sumar y en esta materia lo vamos a repasar. Y además con la ventaja, yo vendo mi materia, vieron que yo me dedico al marketing, yo vendo la mía, la nuestra, el producto nuestro que es la materia gestión de profesional del diseño. La ventaja de que ves, marketing es menos que una unidad en esta materia, entonces tiene que ser algo muy práctico, muy concreto, que puedan memorizar en la medida posible, digo, de aprendérselo y que les sirva a ustedes. No es mi preocupación ni la de Ana que ustedes sepan de memoria en el parcial. Esa tiene que ser la preocupación de ustedes, no la nuestra, de acordarse, pero porque la intención es que les sirva, que ustedes rescaten 4 o 5 cosas de acá, que digan, che, tengo una herramienta piola para yo salir a armarme mi propio emprendimiento, mi cosa, y para fortalecer el emprendimiento de Pepe, de Juan, de María, digamos, del otro que viene a verme, que es cliente y que quiere que yo le ayude a que mejore su negocio, porque ustedes, ¿se acuerdan que desde el principio hablamos de la comunicación, esto, lo otro? Ustedes no trabajan, a ver, estoy hablando de algo que a mí me resulta familiar, pues yo doy clases de marketing, me gusta un poco este tema y lo siguiente. Le formulo una pregunta. ¿Ustedes trabajan de hacer la marca y el diseño y que quede estéticamente lindo y legalmente defendido y diferente al resto, o ustedes trabajan de que el cliente venda más y mejor? Lo primero, o sea, si el cliente vende más y mejor, no depende tanto de nosotros, creo. O sea, no directamente. Vale, o sea, creo que va más por la primera opción, desde mi ¿Y punto por de qué te contrataría si lo que vos haces no le cambia mucho? No, o sea, uno puede hacer lo que el cliente le pide, contratar, darle una nueva identidad, generar otro perfil en las redes sociales, pero ya si la gente no compra la coquita en el kiosco, no depende del diseñador, creo yo. ¿Qué opina el resto? Capaz lo que siento es que los diseñadores lo que hacemos es darle a los clientes herramientas o oportunidades para vender más, pero después la ejecución de justamente estas estrategias o que la propia empresa arruine su imagen por alguna u otro motivo va más allá del rubro del diseño, digamos. Está bien, o sea, escucho y doy la razón, digamos, no discuto nada de todo esto, pero como lo cuentan ustedes, se me hace bastante prescindible el diseño, si está pensado de esta forma, digamos, si yo no me paro en un lugar un poquito más convencido de, bueno, no te preocupes, yo te voy a ayudar a vender. ¿No? Pregunto, ¿no es como prescindible? Si lo que yo puedo hacer es, bueno, qué sé yo, si cambia, no cambia, no influye tanto. O sea, pero por ahí lo que puede se hacer vende. uno como diseñador es posicionar a la marca justamente en respecto al mercado con una estética visual atractiva y que la diferencie de sus competidores. Y que eso en consecuencia haga que la gente le interese comprar su producto o vivir su experiencia, lo que sea. Pero, o sea, es como una consecuencia directa de lo que hace un diseñador. Sí, sí, Pero tenés que razón. pase o no Yo- depende del público objetivo, asumo yo. Sí,
buenísimo. Yo hice como un juego de palabras para forzar la cosa, digamos, diciendo como si fueran cosas opuestas. Claramente no lo son, está buenísimo la acotación, está bien. Pero en esta última acotación que haces, que está bueno, vos mismo también te estás escuchando decir algo con más convicción. Ah, no, pero sí tiene que ver una cosa con la otra. No, no es que nada que ver, no, sí tiene que ver. Vamos a trabajar para que le vaya mejor al cliente. Pero además cuando le digas eso, piensen esto, cuando le digas eso al cliente, ¿le va a gustar o no? Sí, obvio. Además, o sea, algo que hablamos antes, que justamente que el diseño es una disciplina integral y una de las cosas que puede hacer es ayudar a generar una oferta coherente entre los diferentes productos que la empresa vende y que eso pueda definir de mejor manera la imagen y la estrategia de marketing que tienen ellos. Bueno, ahí nos vamos entendiendo más, me parece bárbaro. Ahora vemos dentro del proceso de planeación estratégica, fíjense, a mí me resulta muy interesante esto, ojalá que ustedes también, ¿cómo se piensa estratégicamente un negocio? A partir de preguntas estratégicas justamente. ¿Cuál es nuestro negocio? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Cuál es el valor esperado por el cliente? ¿Cuál será nuestro negocio? ¿Cuál debería ser nuestro negocio? Fíjense qué interesante que se pone esto cuando me da Kotler una herramienta para definirlo al negocio. Me ayuda a definir. Es una herramienta interesante. Cuando yo estoy un poco perdido, puedo volver a esta presentación y decir, che, a ver, ¿cuál es nuestro negocio? ¿Quién es el cliente? ¿Cuál es el valor esperado del cliente? Esto aplicado, de vuelta, aplicado a mi trabajo como diseñador o aplicado al cliente con el cual voy a trabajar al lado. Entonces yo dejo de ser solo el diseñador o la persona que hace esta tarea y me pongo a la par con mi cliente a contribuir a la creación de valor del emprendimiento que es cliente mío. ¿Se entiende lo que digo? Es como un jueguito de palabras. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Es decir, utilizo la herramienta para mí, pero también la puedo utilizar para un tercero. Las empresas elaboran declaraciones de misión para compartirlas con directivos, empleados, en muchos casos con clientes. Una declaración de misión meditada y clara permite a los trabajadores tener un sentido compartido del objetivo, dirección y oportunidades de la empresa. De estas preguntas surge una declaración de misión. ¿Cuál es el negocio? ¿Quién es el cliente? ¿Somos una empresa dedicada o queremos ser la empresa más eficiente en la fabricación de maquinarias agrícolas de no sé cuánto, no sé qué? Y ahí mismo defino algo para los empleados, para los directivos y también para los clientes, una definición. A veces entro a un local y tiene una definición de misión, ¿sí? Y me da una guía y me permite rumbear hacia dónde voy a construir el valor. Algunos comentarios sobre la declaración de misión, tienen número limitado de objetivos, resaltan las políticas y valores de la empresa, definen los principales campos competitivos de la empresa. Es decir, una síntesis de para dónde va el negocio. Define los campos en que opera la empresa, la industria, los productos, las competencias, el segmento de mercado, la integración vertical, no sé si saben lo que es, y el área geográfica. ¿Saben lo que es integración vertical? No, profe. Integración vertical, vamos a ver si lo tenemos acá, no. No importa, lo explicamos. Es lo siguiente, yo tengo una empresa, vamos a suponer que yo tengo una chacra. Y entonces yo solo me dedicaba a la chacra a trabajar cosechando fruta. Pero cuando esa fruta era cosechada, yo se la vendía al galpón de empaque. Y el galpón de empaque se la vendía al puesto del mercado en 3 de febrero, en no sé, el mercado central. Por otro lado, yo compraba los agroquímicos y compraba, no sé, los diferentes insumos que necesitaba para la chacra y solo era mi trabajo. Pero en determinado momento me empezó a ir bien y yo subcontrataba el flete. Y entonces me compré un camión y me construí yo mismo un galpón de empaque y una cámara de frío.
Entonces integré verticalmente. Si yo integro horizontalmente, me integro con alguien que hace lo mismo que yo. Si yo integro verticalmente, es que compré o incorporé a la empresa ciertos insumos o cosas que antes yo tercerizaba, digamos, de servicios que utilizaba antes. O yo era el proveedor de alguien del cual ahora soy el dueño. ¿Sí? No sé, yo era solo diseñador, pero ahora incorporé también máquinas de imprimir, y además de máquinas de imprimir, también tengo una metalúrgica, y además de una metalúrgica tengo el camión con la grúa, y hago todo lo relacionado con cartelería. Bueno, hice integración vertical, digamos, servicios que antes contrataba, ahora los incorporé a mi empresa. Eso es integración vertical. Integración horizontal, nos juntamos 2 gráficas y empresas de cartelería, y entonces somos más grandes, tenemos más capacidad de respuesta al mercado, qué sé yo, y menos capacidad ociosa. Entonces nos va mejor. Integración vertical, integración horizontal. Las empresas a menudo definen sus negocios en función de los productos que fabrican. La definición del negocio de la empresa debe estar por encima de las definiciones por producto. Un negocio debe entenderse como un proceso de satisfacción de la necesidad de los clientes y no como un proceso de fabricación de productos. Esta frasecita vuelve siempre al inicio. Volvemos siempre al inicio. La definición del negocio, la necesidad de los clientes hablan. Cuando piensen vamos a tomar, no sé, el ejemplo del automóvil. Hacia el siglo XIX, la gente en qué se movilizaba. Además de caminando. ¿Qué otro medio de transporte había? Transporte público, bicicleta. Siglo XIX, bicicleta. Había poco, pero había. ¿Qué más había? Si yo quería hacer un viaje largo. En caballo, En carreta. mula, Caballo, carreta, sulky. sulky, jardinera, y empezó el ferrocarril. Eso era lo que había. Pero después surgió ¿qué? ¿Qué es lo que reemplazó al carro de caballos? El auto, el automóvil. ¿Cambió la necesidad o cambió el producto que la satisface? Cambió el producto que la Cambió el satisface. producto. Cambió el producto que la satisface. Y esos autos del comienzo tenían aire acondicionado y radio. No. No tenían nada de todo eso. Esos autos del comienzo tenían acelerador y freno y punto. Y algunos tenían techo y otros no. Y después empezó a venir el auto con aire acondicionado, con la cosa. ¿Cambió la necesidad o cambió el producto? La necesidad. ¿Sí? ¿Cambió la necesidad? ¿O la necesidad sigue siendo transportarse? Yo creo No, que se fue adaptando. Claro, eso, se fue compactando. cambiaron la necesidad. ¿Cambió Como la qué cosa? necesidad de estar cómodo. ¿Eh? Que se crea el deseo de, no sé, por ejemplo, tener un auto con aire acondicionado, porque en el que no tiene te morís de calor. Ahora los autos tienen pantalla, antes no tenían. Ahí Son más- tocaste un tema entretenido, la diferencia entre necesidad y deseo. Está bien, ahí lo dejamos entre paréntesis y lo seguimos después. La necesidad de transportarse de un punto a otro sigue siendo la misma. Pasa con las comunicaciones. Primero eran las señales de humo, las pinturas rupestres en la caverna, era, no sé, hacer ruido con un cuerno de una aldea a la otra, y después fue cambiando. ¿Qué apareció? Después de las señales de humo. Para comunicarse. El mensajero. El mensajero. ¿Y qué más apareció? Las cartas escritas. Las cartas escritas. Y después Telégrafo. El telégrafo, sí. telégrafo. Y después máquina de escribir.
Bueno, no sería un medio de comunicación, sino un soporte para... Pero bueno, vamos a ponerlo en la lista. Y El teléfono. el internet, el Teléfono, fax. teléfono fijo con cableado, y después El internet. el celular. Antes de internet vino el celular, la telefonía celular, Sí, sí, los y después socotrocos vino esos. internet. Estuvo el fax en el medio, y después internet, y entonces lo primero era mandar mensaje texto, pero después ya era con fotos, y después no era foto, era video, y después no era video, ya era con la videollamada. La necesidad cambió. No, porque sigue siendo la necesidad de comunicarte. La Se fue como necesidad, mejorando. la necesidad es de comunicarse. La necesidad es de comunicarse. La necesidad es de transportarse. El auto eléctrico, con todo el confort, sigue satisfaciendo la misma necesidad que el carro de caballo, lo que va cambiando. ¿Por qué es importante entender esto? Esto es importante entender porque estoy asistiendo a cambios en el mercado, a cambios en la demanda, y yo tengo que ofrecer algo. Cuando nosotros éramos jóvenes, yo era joven, y mi papá tenía una gráfica en la década del 80, y los diseñadores trabajaban en tablero con lápices, con tinta. Yo mismo compuse revistas pegando papelitos y letracet. Ahora ustedes no se pueden imaginar otra cosa que no sea trabajar en computadora, pero sigue siendo un producto de comunicación, ¿sí? Esto, si yo no lo entiendo, no es el esfuerzo por entender los cambios de la tecnología, es el esfuerzo por entender el mercado. Para que si yo quiero participar de un mercado, tengo que entender cuál es la necesidad que voy a satisfacer y cómo lo voy a hacer, con qué tecnología. Son como dos cosas que van a estar siempre jugando. Por eso me centré en esta frase y les di tantos ejemplos. Un negocio debe entenderse como un proceso de satisfacción de la necesidad de los clientes y no como un proceso de fabricación de productos. Es un concepto. Los productos son pasajeros, mientras que las necesidades y los grupos de consumidores existen siempre. El transporte, todo lo que hablamos recién, ¿sí? Y bueno, algunas definiciones, lo mismo. Estas son las definiciones de producto del mercado. Conducimos un ferrocarril, transportamos bienes y servicios. El producto de la fotocopiadora, ayudamos a mejorar la productividad de la oficina. El producto es la gasolina, proveemos energía. Es decir, una cosa es el producto y otra es el mercado. Es decir, qué es lo que el mercado demanda, ¿cierto? Bien. A ver si alguno está más. Nada, bueno. No lo vamos a hacer tan larga. Hasta acá por hoy. Vamos a ir hasta la definición de negocio. ¿Está? Algunos conceptos como para ir arrancando con esto. No va a ser mucho lo que vamos a ver de esto, pero yo lo considero bastante importante como concepto para ustedes, para que ustedes se lleven algo que les sirva. Nosotros, nuestro objetivo es que todo esto les sirva de algo. Lamentamos mucho que sea virtual, pero igual hacemos el intento de que lo que se hace sirva, combinado con las leyes, combinado con todo lo que es la gestión del diseño, que lo vimos al principio de la materia, combinado con la enorme cantidad de ejemplos de las presentaciones que trajeron ustedes, tiene que todo este paquete convertirse en algo que ustedes los potencie, los cambie. A pesar de la virtualidad, tienen que decir, che, hay algo de lo que vi acá que me sirvió. Yo no puedo salir a pensar el servicio que voy a ofrecer por afuera del mercado. Después te voy a decir, mira, la verdad que a mí no me interesa nada el mercado. Yo quiero diseñar adentro de mi habitación y lo hago para que lo vea mi mamá. Bárbaro, está genial, porque sos un artista, digamos, que se autosatisface con la producción. Bárbaro, genial. Ahora me decís, no, ¿sabés qué? Cambié de idea, che, de aquella idea original, de que yo era para mí solo, y ahora quiero ir al mercado. Bueno, entonces dale un poquito de bola a esto, porque es lo que te va a servir para poder salir y te va a ayudar alguna herramienta para poder pensar. No estoy quitándole valor, digamos, al artista autónomo que dice, no, a mí esto no me interesa, yo pinto graffiti, me encanta, bárbaro, poner los graffiti en el grupo de la materia, está re divertido. Pero si vos querés vivir de esto... persona le sirve también, profe. ¿Cómo? ¿Cómo, Constanza? Perdón. Ya, hasta a esa persona también le sirve, o sea... Bueno, no, pero lo que no quiero es que se piense que es una ideología esto, ¿me entendés? Como que yo estoy imponiendo una idea y esta es la idea única. No, esto no es una idea única, esto es una herramienta.
Y estoy de acuerdo con vos, esa persona quizás también le sirva, pero entiendo que puede haber como una vocación díscola, digamos, como alguien que dice, no, yo voy por otro camino, no es por acá. Perfecto, yo estoy mostrando un camino posible, que es, tengo que entender un poco el mercado para poder vincularme con él, pero no lo estoy ofreciendo como alternativa única, no es que si haces diseño es sí o sí esto. Si haces diseño, acá tenés esta herramienta, esto es lo que estoy diciendo. Es la herramienta, ahí está cómo puedo llegar a pensar el mercado. Y le agrego una vuelta de tuerca. También trabajás de que tu cliente entienda el mercado, de vos ayudarlo a cuestión mercado. ¿Se entiende lo que digo? ¿Para dónde va? Sí, eso es algo que vimos mucho en trabajo social también. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, me encanta. Entonces vamos relacionando diferentes materias. Es la función del área. Nosotros estamos con Ana en un área de finalización de carrera. Ustedes son alumnos que están finalizando la carrera. Estamos contentos que va muy bien, tenemos 38 inscriptos. Quiere decir que muchos quieren terminar la carrera. Pero está bien, buenísimo. Van relacionando todo esto. Bien, hasta acá por hoy no la hacemos tan larga. Nos vemos el jueves que viene en Valle Fértil. ¿Estamos de acuerdo? El miércoles, ¿no? Miércoles, perdón. Sí, les pasamos y confirmamos el horario, todo el aula a un aviso. ¿Está? Bueno, perfecto. Muy bien. Ok. Bueno, chicos, chicas, adiós. Gracias. Gracias. Sí, Chao, gracias.